Cristo bien lo ha hecho todo. Marcos 7:37. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. ¿Oramos? Dios eterno, Padre de misericordias y de toda consolación, te damos la gloria, Señor, el reconocimiento debido a tu nombre. Te rogamos, bendito Dios, que hoy también, Señor, bendigas tu palabra en nuestros corazones. Te suplicamos que proveas espiritualmente el alimento a cada alma. Que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que de tu presencia, Señor, nos venga y haga en nosotros lo que a ti te plazca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Pues hoy es jueves 30 de julio del 2020. Estamos a un pedacito de terminar el mes y damos gracias a Dios por sus fidelidades. Nuestro tema, Cristo bien lo ha hecho todo. Aquí en Marcos 7 del 31 al 37 se nos habla acerca de la curación de un sordo y mudo, de un hombre que no escuchaba y que de alguna manera tenía alguna incapacidad, alguna imposibilidad para poder pronunciar correctamente palabras y un lenguaje que fuera entendible. A lo más se podría decir que tartamudeaba. Hay varias enseñanzas aquí muy hermosas. Una de ellas es que el Señor Jesucristo toma parte de la muchedumbre que le seguía, toma parte a este sordomudo y trata con él. Y esta primera enseñanza es muy hermosa porque nos dice que cuando hay necesidad en nosotros, en nuestras almas principalmente, Él nos toma aparte de todos los demás. Es decir, su trato para con nosotros no solamente es personal, sino que se enfoca a nuestras vidas, se ocupa de nuestra existencia, nos mira de cerca, nos trata de forma sentida, personal y de una forma, con una actitud muy amorosa y compasiva. Así que, pues, nosotros tenemos ahí un testimonio precioso acerca de cómo nuestro Señor Jesucristo trata con nosotros, ¿verdad? Y es una invitación también a ti, amigo, querido amigo y amiga. Jesucristo trata de manera personal a cada pecador. Tiene un interés y un profundo amor verdadero. Si te acercas a Él, tú tendrás de Él su respuesta. Será tan personal a ti, será tan íntimo a ti su mensaje, que lo creerás, confiarás y en consecuencia pues te entregarás a sus pies, a sus brazos para ser no solamente perdonado por tus pecados, sino guiado a Jesucristo, conformado con amor y paciencia a su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en una vida de obediencia. Pues este es el propósito, ¿verdad?, de nuestra meditación el día de hoy. Animar al creyente y aún al que no le conoce a creer en Dios, a creer en Jesucristo, a confiar en sus palabras y a entregarse. Pues dice el versículo 37, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Miren, aquí la multitud que le seguía
se maravillaban, pero esta multitud no eran discípulos, no eran creyentes. La marca de un verdadero discípulo sería la obediencia. Como dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esta marca no era precisamente lo que estas personas hacían. De hecho, ellos hacían todo lo contrario. El Señor Jesucristo les había indicado no decir nada. Pero aquí también vemos un asunto muy interesante. Fíjense que estas personas que no obedecían al mandato de Jesucristo, sino que eran llevadas a hablar, nosotros podríamos justificar eso inmediatamente diciendo que ¿cómo van a hablar si han encontrado a Jesucristo? ¿Cómo van a hablar si han experimentado la mano llena de gracia y de misericordia del mismo Señor Jesucristo? ¿Cómo podrían hablar? Pero fíjense que aquí la motivación de estas personas no era la obediencia, tampoco era dar la gloria a Dios, sino que la motivación principal era sus emociones. Se sentían profundamente conmovidos con la persona de Jesucristo, con la obra que Jesucristo les había realizado, pero no eran sus discípulos. Y aquí tenemos otra lección. Si hay cosas de las que tú eres testigo, ¿no?, de que Dios ha hecho y te conmueven profundamente, eso no significa que seas su discípulo a menos que creas la palabra de Dios, la enseñanza de Jesucristo, que en consecuencia tú confíes en que esta enseñanza es veraz y que te entregues solo a lo que Él te dice, como Él te lo dice, de tal manera que ese entregarse sea el rendirse a Dios como tu verdadero dueño, Señor. Y esto podría llevarnos a una pregunta. Entonces, si yo soy testigo de la obra de gracia de Dios, ¿no deberé dar testimonio? Sí. ¿Pero cuándo? Al tiempo de Dios. ¿Cómo? Como dice el Evangelio. Entonces, pero estamos haciendo esta diferencia muy importante entre la motivación de las emociones, la experiencia emocional o extática y el ser verdaderos creyentes. Ahora, siguiendo este pasaje, esta multitud se maravillaba de sus obras. Vemos que esta multitud decía, bien lo ha hecho, pero aquí hay algunos asuntos que quisiera que por lo menos consideráramos. Primero, se maravillaban de sus obras. No era la primera vez en Marcos, en el Evangelio que estamos viendo, en el capítulo 1, versículo 22, se maravillaban de su doctrina. Y en el capítulo 6, versículo 2, se maravillaban no solamente de su doctrina, sino también de los milagros que acompañaban a Jesucristo. Esto nos lleva a una tercera consideración. No solamente era un hecho que se suscitó entre otros muchos, ¿no?, como dice el pasaje paralelo de Mateo 15, del 29 al 31, donde se relatan muchos más milagros de esta misma jornada, de esta misma jornada de retiro, como se ha conocido esta sección acerca de Jesucristo. Las profecías de Jesucristo se cumplieron perfectamente. Por ejemplo, esta de Marcos 7:31, usted puede encontrar su referencia en Isaías 35, del 5 al 6. Claramente ahí, ¿verdad?, se describe cuáles eran las obras que caracterizarían al Mesías y cómo el cumplimiento de ellas también sería el cumplimiento de estas profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías. Todas las obras, por otro lado, todas las obras de creación son perfectas. Eso es algo que nosotros tenemos como testimonio en Génesis. En el primer capítulo vemos que todas sus obras fueron perfectas, fueron bien hechas. Dice claramente y repetitivamente después de 6 días, bueno, aún el séptimo donde reposa, vio Dios que su obra era buena en gran manera. Eso es el testimonio que se tiene, ¿no? Entonces, todas las obras de creación son perfectas
Y usted dirá, ¿qué cosa tiene que ver las obras de creación ahora con Jesucristo? Los milagros que Jesucristo realizó, todos ellos eran muestras personales o básicamente hechas hacia personas, pero se mostraban estas obras con el poder mismo de la creación. Y esto es algo digno de admirarse. Y aquí vemos también que las obras de Cristo son perfectas. La misma multitud estaba dando testimonio de esto. Ellos no eran creyentes, pero se maravillaban. No eran discípulos, no le estaban siguiendo a él, pero no podían evitar el maravillarse. Ahora, la aplicación es la siguiente. Si nosotros podemos comprobar que su palabra, y al leer podemos saber y comprobar que su palabra tiene razón, que lo dicho por Jesucristo y de Jesucristo, lo dicho de Jesucristo en el Antiguo Testamento y lo dicho por Jesucristo en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, es verdad, ¿por qué dudamos? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no confiar? ¿Por qué no entregarse? Si todas las obras de sus manos son hechas perfectamente y aún la gente que no era verdaderamente discípulos de Jesucristo se maravillaban y admiraban a nuestro Señor, ¿por qué nosotros no nos maravillamos de la obra que Él está realizando en nuestros corazones bajo estas circunstancias? Y no me refiero al hecho de que quite la pandemia de la noche a la mañana, sino que nos guíe a conocerle más, que nos guíe a tener una intimidad en oración más profunda, que nos guíe a depender de Él, que nos permita reconocer y aprender a observar su voluntad y su obra en nuestros corazones. ¿Por qué no admirarle a Él? Todas sus palabras y todas sus obras son perfectas. Al igual que este sordo mudo, al igual que los paralíticos, que los ciegos, al igual que los enfermos que Jesucristo sanó, nuestras almas y nosotros espiritualmente seguimos teniendo gran necesidad de nuestro Señor y Salvador, que Él sane estas llagas podridas del pecado que aún hay en nosotros. ¿Él no hará bien su obra? ¿Él fallará? El crédito que Él tiene, el testimonio que Él dio, la obra que Él realizó en la cruz del Calvario, ¿no es suficiente testimonio? Lo es. Por lo tanto, hermanos, confiemos creyendo en Él y entreguémonos sabiendo que su obra es maravillosamente, gloriosamente bendición para nuestras almas. Oremos. Dios bendito, muchas gracias por todas tus bondades, porque nos has hecho bien, dice tu palabra, y no mal. Nos has hecho bien por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo Jesucristo, y no nos has hecho mal, aun cuando lo merezcamos, porque tú eres grande en misericordia. Señor, debemos confiar creyendo en ti. Debemos entregarnos, Señor, por entero, pero tú conoces nuestros corazones y sabes lo que somos y lo que hemos hecho. Ayúdanos, Señor. Vence nuestra incredulidad y que confiemos en ti, que creamos en tu Hijo Jesucristo, que confiemos en ti y que nos entreguemos de todo corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.